Bueno, gracias, gracias. A ver, un segundo nada más. Bueno, antes de explicar esto, esto que es un tema ya un poco más avanzado, les decía que el conflictivismo no es el método dominante y bueno, los métodos que existen y que López ejemplifica en todo el texto, ¿no? Son aquellos relacionados con la ponderación, con el test de razonabilidad, el test de igualdad, con la armonización concreta de derechos y con otro tipo de estándares que suelen desarrollarse, sobre todo a partir de estos conflictos de derechos o estos conflictos que pueden surgir entre una ley y la Constitución. Esos temas yo creo que ustedes ya los conocen y bueno, la idea no sería ahondar en eso por ahora, a menos que exista alguna duda. Lo importante es que cuando estos métodos son utilizados, la respuesta no es una mera regla, sino que la respuesta lleva a establecer una jerarquización variable de los derechos en función de cada caso. Es decir, lo que se denomina una regla jurisprudencial suele establecerse en función de determinados casos análogos. Y eso quiere decir que no tenemos una resolución para todos los casos posibles, ni una especie de ley general, sino solo una especie de regulación para un caso o casos análogos, casos familiares. Y por eso es que las líneas jurisprudenciales se explican sobre todo en sus reglas metodológicas. ¿Qué quiere decir sus reglas metodológicas? Que básicamente los jueces lo que suelen hacer a través de esta forma de resolver los casos es darnos criterios para poder resolver conflictos. Por ejemplo, ¿cómo resolvemos conflictos que tengan relación con la libertad de expresión? La Corte en la sentencia 282-13 EP dice, el juez constitucional entonces cada vez que exista un conflicto entre libertad de expresión y algunos otros valores o derechos, entonces el juez ha de verificar si la restricción está prevista en la ley, si persigue un fin legítimo y si es necesaria y proporcional para el cumplimiento de dicho fin. Esto es establecer subreglas. Es decir, los jueces lo que establecen son criterios metodológicos cuando elaboran test de ponderación. No necesariamente son criterios que permiten resolver de forma permanente ciertos tipos de conflictos, porque siempre va a surgir algo nuevo. Por ejemplo, la libertad de expresión de las autoridades públicas cuando se refieren a los crímenes cometidos por ciudadanos comunes o por otros políticos. Entonces, ¿cuál es el límite entre ese derecho a opinar políticamente y la presunción de inocencia? ¿Cuál es el límite entre la presunción de inocencia y el tratar dentro de la esfera pública o dentro de la opinión pública sobre la posible culpabilidad de un individuo? Todo eso puede establecerse a través de estándares. Y el mejor ejemplo de estándares que resultan de esas ponderaciones son los estándares que suele desarrollar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana tiene muchos estándares derivados de ejercicios de ponderación. Por ejemplo, en materia solo de presunción de inocencia, hay estándares sobre cómo debería evaluarse la prueba, estándares sobre el tipo de opinión pública permitida, estándares sobre lo que es factible respecto de una prisión preventiva, el tiempo, la necesidad y demás. Todo eso en relación con la presunción de inocencia. Y así, la única manera de comprender cómo se aplica el conflictivismo es conociendo esos estándares que resultan de interpretaciones no literales. Por ejemplo, la Corte Interamericana, a partir del artículo 8 de garantías judiciales, tiene muchísimos estándares sobre debido proceso, aplicables a casos determinados, a casos análogos. Eso quiere decir que en realidad la Corte no desarrolló esos estándares a través de una mera interpretación literal del artículo 8, sino que fue resolviendo conflictos. Por eso hablamos de un conflictivismo. Y para resolver esos conflictos utilizaba test de igualdad, test de razonabilidad, que no es sino la propia ponderación, como esta ponderación que sugiere aquí la Corte cuando hablamos de libertad de expresión. Si ustedes revisan el texto de López, hay muchísimos ejemplos sobre libertad de conciencia, libertad contractual, libre desarrollo de la personalidad en ese texto y en la jurisprudencia de la Corte. Entonces, la ponderación no es una varita mágica, ¿verdad? No nos permite tener decisiones objetivas necesariamente. Lo que suele establecer
es criterios metodológicos para resolver determinados conflictos de derechos. Eso quiere decir que si ya tenemos esos criterios, entonces podemos aplicarlos a casos futuros, y para eso sirven los precedentes, como lo vemos aquí. Pero bueno, antes de pasar a los precedentes, entiendo que aquí está, que está claro esto, ¿no? Que lo que hacen los jueces es seguir principios de ponderación, de prudencia, de equidad. Y bueno, en torno a eso también están las críticas de la ponderación, pero esas críticas en realidad necesitan también ser elaboradas en función de cada caso, porque no podemos decir en general que la ponderación es mala, ¿no? La ponderación en realidad puede ser un método adecuado cuando hay conflictos de derechos. Bien, algo que ustedes también encuentran en el texto y que está considerado en su prueba es la interpretación de sentencias. Las sentencias son interpretables, sostiene López. La ratio de una sentencia, es decir, la razón principal para resolver un caso, es algo que puede estar expresado de forma explícita, o es algo también que quizá no esté expresado de forma explícita, y a quien le corresponde interpretar la ratio es al intérprete. En realidad, algunas cortes, como la Corte Ecuatoriana, se esfuerzan por expresar la ratio, pero si yo les pregunto a ustedes cuál es la ratio de la sentencia de matrimonio igualitario, ¿qué me responderían ustedes? Hagamos ese ejercicio. ¿Cuál es la ratio de esa sentencia? ¿Alguien que tenga una idea? La igualdad de derechos, la libertad. Ya, o sea, así enunciada de forma bastante general, estimado Byron, ¿usted cree que podríamos aplicar ese criterio a casos análogos? La igualdad de derechos. No es básicamente decir que lo que ya está en el artículo 11, o hay algún criterio un poquito más adaptado al caso que se resolvió en esa sentencia. Doctor, de pronto el uso de instrumentos internacionales, que en este caso ya es la opinión que tiene la Corte Interamericana sobre que se puede dar el matrimonio entre personas del mismo sexo aplicado a nuestra Constitución. Bien, estimado Ricardo. En efecto, tiene relación con el control de convencionalidad, ¿verdad? Que en este caso supone aplicar una opinión consultiva. Ahora, ¿ustedes creen que en la sentencia hay todavía una expresión más clara sobre la ratio? Por ejemplo, porque la Corte también hace una precisión sobre el control de convencionalidad cuando puede ser aplicado a través del desarrollo legislativo, o cuando puede ser aplicado directamente por cualquier autoridad. ¿Conocen esa parte de la sentencia? Bueno, si no la conocen, en realidad, esto es un ejemplo de cómo interpretar la ratio. La ratio no es algo que suele estar expresado claramente, pero lo que la Corte dice básicamente en ese caso es que tanto en este caso de discriminación por razones de género, como en otros casos en los que se vulneran normas jus cogens de igualdad y no discriminación, la aplicación de la convención tiene que ser directa y no precisa de desarrollo legislativo. Y luego aclara, el desarrollo legislativo solo será necesario cuando se trate de restricción de derechos. Esa es la ratio. ¿Por qué esa es la ratio? Porque en un caso análogo, en el que, por ejemplo, tengamos un caso de una reforma a la ley de migración que discrimina expresamente solo a los venezolanos, por ejemplo. Si aplicamos la ratio del caso anterior, lo vamos a poder resolver, porque ya nos dijo la sentencia sobre matrimonio igualitario que en los casos en los que se violan normas jus cogens de igualdad y no discriminación, el control de convencionalidad debe ser directo. Y por tanto, cualquier juez podría inaplicar la ley de migración en un caso concreto, e incluso cualquier autoridad administrativa. Esa ratio todavía es muy general, no es lo deseable no es establecer ratios tan amplias. Lo deseable es, por ejemplo, desarrollar una ratio un poco más específica en función de los hechos de un caso, como por ejemplo la ratio que nos muestra López en el libro, ¿no? Algunas ratios que tienen que ver con la identidad sexual, algunas ratios que tienen que ver con la libertad de conciencia, con
como en el caso, por ejemplo, del profesor que les enseña a los estudiantes a bailar la botella para desarrollar habilidades psicomotrices. Ahí la Corte desarrolla un estándar sobre el derecho a la educación y también sobre los límites que pueden tener los métodos a utilizar, los métodos pedagógicos en función de las creencias de los estudiantes. Es decir, la ratio como que se va adaptando a los hechos del caso. Y lo importante es interpretar correctamente las sentencias de tal manera que podamos identificar lo importante de las sentencias. Porque si decimos algo tan general como que hay que aplicar control de convencionalidad, bueno, eso ya lo dice la Constitución, pero ¿qué dice la sentencia en realidad? La sentencia dice que se aplica el control de convencionalidad, pero solo en esos casos de forma directa. Y por eso es que lamentablemente toca interpretar la ratio. Bueno, la ratio son las razones para decidir, y esas fueron las razones para decidir en ese caso. No hay más razones. Obviamente ahí está implícito que hubo discriminación y demás, pero esa es la razón y se puede resumir en pocas palabras. Bien, una vez que identificamos ratio, debemos identificar lo que López Medina y la Corte Constitucional de Colombia, y aquí también dicen, llaman obiter dicta, ¿no? Que es todo lo demás. Todo lo demás que básicamente sirve para ilustrar, para ejemplificar, pero no es parte de lo principal. No es parte de la razón principal. Es decir, todos los temas que no guarden relación con la ratio, como por ejemplo, todos los temas que no guarden relación con igualdad, con discriminación y con control de convencionalidad, son obiter dicta. Esa es una forma de distinguir el obiter dicta de la ratio. Y bueno, una vez que se identifica la ratio de las sentencias, podemos empezar a trabajar con precedentes, a citar jurisprudencia, a identificar la ratio, el obiter dictum, a identificar disanalogía, por ejemplo, cuando hay cambios de jurisprudencia. Y cuando hay cambio de jurisprudencia, que es la consecuencia de la disanalogía. Voy a explicar esto de forma más clara. Disanalogía quiere decir que se identifica dos casos que muestran diferencias en los hechos. Y cuando eso sucede, es posible sostener que el precedente desarrollado previamente no es aplicable a un nuevo caso, argumentando que el caso en realidad en los hechos es diferente. Por ejemplo, si ustedes hablan del habeas corpus, cuando se trata de una privación de libertad que viola garantías del debido proceso, y del habeas corpus, cuando se trata de la privación de libertad de personas que son adictas a sustancias estupefacientes y psicotrópicas, hay diferencias en los hechos. Entonces, la Corte bien podría desarrollar estándares distintos para conceder el habeas corpus y para tratar con esos casos. Porque después de todo estamos hablando de hechos diferentes. Y aunque la Corte ha dicho que no hay cómo obligar a una persona a seguir un tratamiento por sustancias estupefacientes y psicotrópicas, quizá la Corte podría aclarar en un caso futuro que en aquellos casos en los que hay un círculo de violencia y una relación de codependencia emocional, debería existir una intervención estatal frente a estos casos de consumo de sustancias estupefacientes psicotrópicas. Eso en realidad la Corte no lo problematizó y dejó desamparadas a miles de familias en Ecuador que no pueden hacer nada con personas que tienen fuertes adicciones y que debido a sus relaciones intrafamiliares, a la codependencia, a los problemas emocionales que hay ahí dentro, estas familias no van a poder superar ese círculo sin una ayuda externa. Entonces ahí la Corte todavía tiene mucho que analizar para poder desarrollar un estándar más adecuado a través de disanalogía. Y cambio de jurisprudencia, ustedes pueden revisar las sentencias de la Corte Constitucional solo de este último año. Prácticamente en todas hay cambio de jurisprudencia. Recientemente hay un cambio de jurisprudencia bien importante porque la Corte aclaró que no en todos los casos los jueces deben remitir en consulta a la Corte Constitucional cuando tengan dudas sobre la inconstitucionalidad de una norma. La Corte anterior se cansó de afirmar, estoy hablando de 2007 para atrás, ¿no?, de que los jueces en ningún caso podían aplicar directamente la Constitución y que por tanto debían elevar consulta de norma, ¿verdad? La Corte actual acaba de señalar en un caso que tiene que ver con la inaplicación del Código Civil en Galápagos para otorgarle residencia a una pareja que conforma unión de hecho, a una pareja homosexual.
En ese caso, la Corte dijo que los jueces de Galápagos habían hecho bien en aplicar el Código Civil y que su argumento era simple y era totalmente aceptable, que la Constitución en ninguna parte diferencia las uniones de hecho de las uniones matrimoniales, y que con esa mera aplicación sin distinción de género, entonces el Código Civil era inconstitucional y por tanto los jueces de Galápagos aplicaron directamente la Constitución. En esos casos, sostiene la Corte que cuando hay claridad sobre la contradicción entre las leyes y la Constitución, los jueces pueden aplicar directamente las normas constitucionales. Eso es totalmente distinto a la jurisprudencia anterior. Hay un cambio de jurisprudencia. Ahora, lo que dice López es que para poder cambiar la jurisprudencia hay que argumentar. No podemos cambiar la jurisprudencia sin argumentar, sin ser explícitos, porque se viola el principio de seguridad jurídica. En principio, la jurisprudencia debe ser estable. Y si hay un cambio de jurisprudencia, debemos argumentar. Bueno, de todo esto trata el libro de López Medina, ¿no? El principio de precedente también, que tiene relación con el derecho a la igualdad, ¿no? Queremos que todos los casos iguales se traten de forma igual. Y si ya no solo la ley, sino también la jurisprudencia regula los casos iguales, entonces tenemos que aplicar los mismos estándares a los casos iguales, a los casos análogos. Eso es una cuestión de igualdad y de seguridad jurídica también. Si empezamos a desarrollar estándares jurisprudenciales y a resolver los casos de igual forma, entonces se genera verdadera seguridad jurídica. Muchos sostienen que en realidad la jurisprudencia constitucional es un peligro, la ponderación es un peligro, pero en realidad la ponderación termina expresándose en un precedente. Y ese precedente se aplica a casos futuros. Entonces la ponderación bien utilizada y ya institucionalizada a través de reglas jurisprudenciales y de precedentes genera seguridad jurídica. Así se desarrolló el derecho anglosajón. Y así se desarrolla todo el tiempo, aunque cada vez el derecho anglosajón recurre más a las reglas. Pero lo que no nos dicen es que en realidad esas reglas a las que recurren son producto de elaboración jurisprudencial. Bien, en Ecuador hay una clara doctrina del precedente, si ustedes revisan el 436, si revisan la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y si revisan la jurisprudencia constitucional. Se trata de pasar de un sistema en el que el juez es boca de la ley a un sistema en el que los jueces crean derecho. Y con la reciente sentencia de la Corte Constitucional que exige que los jueces apliquen directamente la Constitución en contra de leyes inconstitucionales, el control o la creación de derecho en Ecuador podría ser mixta en adelante, es decir, podría tener ciertos caracteres difusos, porque por ahora ha sido totalmente concentrada y además la producción jurisprudencial ha sido tan pobre en los últimos 10 años que recién estamos esbozando algunas líneas jurisprudenciales. Entonces, a futuro, ya cuando ustedes sigan trabajando en este campo, nuestro trabajo o nuestro deber es ir organizando esa jurisprudencia tal como la organiza López, a partir de escenarios constitucionales. Él nos muestra gráficos, ¿verdad? Y él nos dice, primero una sentencia fundadora de línea, que supongamos que es la sentencia de matrimonio igualitario en Ecuador. Luego una sentencia hito, que estableció ya con claridad en qué casos procedía el control de convencionalidad cuando se trata de discriminación, con un lujo de detalles. Y a partir de ahí tenemos varias sentencias que lo que hacen es confirmar este tipo de jurisprudencia que lo que busca es eliminar todo tipo de discriminación de género. Entonces vamos identificando una línea y lo importante es identificar ahí cuál es la fundadora, cuál es la sentencia hito. ¿Cómo identificar cuál es la sentencia hito? La sentencia hito es aquella que en realidad establece con claridad cuál es el precedente aplicable. Lo vamos a ver después. Algo que se distingue en Ecuador, si ustedes revisan la jurisprudencia de la Corte anterior, es jurisprudencia vinculante e indicativa. Pero en realidad, la jurisprudencia indicativa no tiene ninguna utilidad, no es necesaria, López no la recomienda, nadie la recomienda, porque la jurisprudencia indicativa es obiter dicta, y eso no nos sirve de nada. Es como son esas elucubraciones que solía hacer la Corte Nacional, o que hace con frecuencia, en la que interpreta la ley sin relación con el caso. Eso de ahí en realidad genera inseguridad, no genera precedentes. Bien, aquí tenemos los tipos de jurisprudencia, según López. Tenemos el precedente vinculante y la jurisprudencia indicativa. Aquí está la regla de relevancia, la fuerza vinculante y la regla de cambio. ¿Qué es la regla de relevancia? Que cuando estamos resolviendo un caso análogo, por hechos y circunstancias, entonces identificamos con claridad cuál es su regla jurisprudencial.
Eso quiere decir que hay un precedente vinculante en ese caso. De ahí, luego la indicativa simplemente sirve para la comparación conceptual, pero no verifica nada de analogías fácticas. En cuanto a la fuerza vinculante, cuando estamos resolviendo un caso, pensemos, por ejemplo, en la penalización del aborto. Hay que preguntarnos si el caso de matrimonio igualitario atrae el caso nuevo a decisiones judiciales previas. Perdón, si este caso, el caso de despenalización del aborto, que podría llegar alguna vez a la Corte, tiene alguna fuerza gravitacional para atraer a sentencias previas. Es decir, ¿hay alguna analogía fáctica? Ustedes dirán, no, pero una cosa es la penalización del aborto, otra cosa es el matrimonio homosexual. Pero la analogía fáctica no quiere decir que los hechos son similares, sino que tienen un parecido de familia. Y en los dos casos, quizá hay algo que guarda relación con la libertad personal. Y eso es lo que tiene que problematizar la Corte para identificar si existen reglas previas. Y en los dos casos, el control de convencionalidad también es algo que debe hacerse directamente, siempre que se sostenga que también en el caso de la despenalización del aborto, estamos frente a un caso de discriminación. Ustedes dirán, ¿pero por qué discriminación? Bueno, quizá porque las únicas penalizadas con el aborto son las mujeres pobres y no las mujeres ricas. Y porque la norma afecta desproporcionalmente a las mujeres pobres que incluso mueren abortando y no a las ricas, porque las ricas siempre van a tener donde abortar. Entonces quizá la norma tiene efectos discriminatorios. Pero bueno, esto es simplemente un ejemplo, ¿no? Para identificar si hay casos análogos. Lamentablemente no hay muchos ejemplos en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. No hay muchos ejemplos, pero en el caso en el texto de López Medina ustedes tienen bastantes ejemplos. Ya la indicativa no tiene fuerza gravitacional. Se trata del uso similar de conceptos. Por lo general, la jurisprudencia ecuatoriana es indicativa. Por eso es que la Corte suele citarse previamente, suele citar el concepto de acción extraordinaria de protección, el concepto de acción de protección. Todas esas citas son meramente conceptuales. Eso es jurisprudencia indicativa. Por ejemplo, cuando la Corte Constitucional resuelve sobre la acción de protección en los casos de visto bueno, la jueza ponente Diana Salazar cita los precedentes sobre acción de protección. ¿Qué es la acción de protección? La desnaturalización de la acción de protección cuando los jueces la niegan sin argumentar, el deber de los jueces de argumentar de si existe violación de derechos. Hasta ahí lo que hay es citas puramente indicativas, lo que ya ha dicho la Corte. Sin embargo, ya cuando analiza el visto bueno, sostiene que concretamente la vía ordinaria en materia laboral es idónea y eficaz. Y ahí crea algo nuevo. Entonces, en adelante, si tenemos otros casos de acción de protección presentados en contra de resoluciones de visto bueno, quizá tengamos ya fuerza vinculante, jurisprudencia vinculante. Tenemos que buscar la analogía. No sé si me estoy haciendo entender, pero más o menos va por ahí. Y como les digo, son ustedes los que van a darse cuenta de cuándo están frente a jurisprudencia vinculante o meramente indicativa. Nosotros, los ecuatorianos, estamos acostumbrados a jurisprudencia meramente indicativa, a los conceptos, a que nos definan la acción de protección, que nos definan la preclusión en la acción extraordinaria de protección, pero esas definiciones sin relación con hechos son jurisprudencia meramente indicativa, que en realidad no nos ayudan a generar seguridad jurídica. Sí, Byron, adelante, por favor. Ah, no, perdón. Bueno, y finalmente hay una regla de cambio. ¿Cuándo cambia la jurisprudencia? Uno Doctor, tiene que buen día. evaluar la fuerza gravitacional del precedente, es decir, hay que explicar de forma explícita, ¿no? Que el caso, por ejemplo, que el de matrimonio igualitario no tiene nada que ver con un caso futuro de despenalización del aborto. No hay fuerza gravitacional. Y hay que argumentar, porque en derecho jurisprudencial uno está obligado por el precedente. En el sistema norteamericano ustedes no pueden desoír el precedente, están obligados. Por eso es que la carga de argumentación debe ser mayor. Sí, adelante, ¿quién preguntó? Sí, buen día, doctor. Olger Sánchez le saluda. No sé cómo está? pasó el nombre. Sí, gracias, Israel. Buen día. Estaba escuchando y usted tomó en consideración el tema del visto bueno, el tema de resoluciones de visto bueno. Ajá. Al momento, acá en Quito estoy proponiendo una acción de protección por el mismo tema, pero Ya. básicamente en este caso no existen resoluciones porque el artículo 621 dice que la resolución debe ser concedida o negada, pero en este caso todos los vistos buenos se archivaron.
En ese sentido, la falta, la seguridad jurídica que planteamos es que no se cumplió lo que dice el artículo 621. Más sin embargo, el mismo criterio que se evacuó de las resoluciones cuando se habían negado los vistos buenos, el juez propuso. Ya. Ya. En esos casos, lo que dice la sentencia es que quizá la vía adecuada sería la ordinaria, estimado Jorge. No sé si me hago entender lo que dice la Así es. sentencia. Sí, yo no creo que le acepten una acción de protección en ese caso. O sea, la verdad, en primera instancia no se probó que haya una afectación al derecho constitucional. Más sin embargo, si es que no existe resolución, no se está cumpliendo lo que ordena el artículo 621 que contiene el trámite en sí del visto bueno. O sea, es decir, Exacto. si es que no hubo la resolución, porque muchos casos de visto bueno de las acciones de protección se habían planteado porque se había negado el visto bueno, es decir, se cumplió el 621. Más sin embargo, en este caso no se cumplió el 621. Pero se aplicó la misma analogía, o sea, se hizo una analogía de que si se hubiese evacuado una resolución, cuando no existió ninguna resolución. Claro, pero la pregunta más bien ahí es si la inexistencia de una resolución vulnera derechos constitucionales y qué derechos constitucionales vulnera. La seguridad jurídica. Claro, porque si solamente es la seguridad jurídica, entonces, a mi juicio, el precedente de visto bueno es aplicable solo cuando se vulneran otros derechos constitucionales asociados a los derechos laborales. Es decir, tiene que ver con seguridad jurídica, con indemnizaciones, con derechos de los trabajadores meramente pecuniarios, ¿no? Que se traducen en indemnizaciones pecuniarias. Todo eso, según la sentencia, debe exigirse por vía ordinaria. Doctor, la verdad que nosotros fuimos más por el tema de que un visto bueno no persigue una indemnización en sí, es decir, per se no persigue una indemnización. Más sin embargo, la finalidad del visto bueno es la terminación del contrato. Exacto, pero la terminación, la pregunta es, si la terminación simplemente se dio sin seguir los procedimientos o la terminación se dio por discriminación, por odio, por persecución, por acoso. Habría que ver si en este caso en particular hay razones que evidencien que hay otro tipo de violaciones a derechos constitucionales y no solamente la mera terminación de la relación laboral. Allá. El doctor le va a robar medio minutito nada más con esto. La verdad que este es un tema bastante complicado porque se trata de una hacienda que tiene 200 trabajadores que desde hace 7 años no ha pagado el IES y que tiene una deuda de $7 millones y hace un año no les cancela los salarios. En este sentido, solamente un grupo de 24 personas se atrevió, y le digo se atrevió porque en esa parroquia les tienen amenazados y todo el tema, a reclamar este tema, ¿no? Y justamente estábamos averiguando un tema. ¿Usted se refiere al caso Furukawa? No, es un caso análogo. Ya. Sí, o sea, la verdad, si es que empezamos a revisar temas de agricultura, hay muchos casos que ya básicamente se va por el tema de la esclavitud. El tema Furukawa es un tema muy especial. Claro, mucho más grave, tiene mucha cercanía, sí, pero es porque les hacían vivir en campamentos y todo ese tema. Claro, pero acá casi que el tema es análogo porque igual son $7 millones, son 7, 8 años que no han pagado el IES y hace un año no les cancelan el salario. Entonces, el problema acá es que cuando se acudió a la inspectoría, de los 24 vistos buenos, 20 salieron, o sea, se concedieron porque era lo normal, pero 4 de las personas que iniciaron esto, que organizaron esto, en la misma inspectoría, lastimosamente por temas ahí de corrupción, se las arreglaron para archivarlos. Entonces fuimos a la acción de protección, pero nos dio la sorpresa de que se utilizaron los mismos argumentos que cuando se proponía acciones de protección con resoluciones negadas. Claro, bueno, a partir de este precedente, ustedes pueden apelar argumentando que en realidad el juez no explicó por qué era más idónea la vía ordinaria y argumentando también por qué el juez no se refirió a la vulneración de derechos constitucionales, porque quizá la negación no argumentó sobre la posible vulneración de derechos constitucionales. Ahora yo creo que el caso podría progresar siempre que también ustedes demuestren que hubo vulneración de otros derechos constitucionales. Por ejemplo, el hecho de que no se pague la seguridad social implica que esta gente quizá no podía ser atendida en el sistema de salud pública, implica que quizá pasaron por muchas penurias y muchos problemas, y eso sí podría evidenciar otras vulneraciones que yo creo que serían susceptibles de protección a través de la vía constitucional. Ok, doctor. Ok, Sí. gracias.
Bueno, disculpe. El cambio conceptual no exige cargas especiales de argumentación en el caso de las ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre, ¿no? Las indicativas. Algo que también está en su prueba tiene que ver con las citas. Es muy importante ser técnicos a la hora de citar, y yo creo que López explica con claridad, ¿no? Cómo citamos la jurisprudencia en las Cortes. Y diferencia entre citaciones analógicas estrechas y amplias. Entonces, lo único que debería citarse, según López, son esas sentencias que tienen un vínculo fáctico. Por ejemplo, en el caso que nos mencionaba Olger, tiene que haber un vínculo fáctico en los dos casos para que la cita sea técnica, si no, no lo es. Aquí hay un ejemplo. En una sentencia se pide autorización para un tratamiento invasivo de adecuación de genitales. Y en otra, una autorización para que un adolescente emasculado cuando niño decida su género e identidad. Son cosas distintas, ¿verdad? En un caso, se trata de adecuar genitales en función de las preferencias de género. Y en otro, a un niño que sufre emasculación porque un perro lo muerde cuando niño, ¿no? Luego tiene conflictos de género y quiere decidir su identidad después de operarse. Son hechos distintos, pero en realidad ¿hay analogía o no hay analogía? Aquí lo que sostiene López, y es claro, es que hay una analogía amplia. Es decir, no son idénticos los hechos, pero en la analogía uno no solo analiza si los hechos son idénticos o no, sino también si hay un asunto jurídico o un principio jurídico común. Y aquí el principio jurídico común sería la posibilidad de los menores de decidir su orientación sexual. No quiero entrar aquí en conflicto, en temas religiosos sobre si los menores deberían decidir su orientación sexual. Simplemente es un ejemplo, ¿no? Porque en Colombia esto está ya constitucionalizado. Cuando los menores deciden su orientación sexual, la Constitución los protege en Colombia. En realidad en Ecuador también, pero en la práctica eso va a ser muy difícil, ¿no? Que, por ejemplo, el Estado provea servicios de salud para una persona que quiera cambiar su orientación sexual siendo menor, ¿no? Eso es algo que en Ecuador ni siquiera se ha debatido. Pero más allá de todo ese debate, aquí vemos una analogía amplia y un principio jurídico común. Respetar la libertad de decisión de los menores. Y bien, ahora mismo incluso hay más de 40 acciones de protección que fueron acumuladas por la Corte Constitucional, no han sido resueltas para establecer una línea jurisprudencial respecto a la terminación de contratos ocasionales, ¿no? Yo creo que eso en realidad nunca se va a resolver, porque ustedes saben que eso era la regla. Y bueno, acumularon las acciones, hay que ver cómo se resuelve. También hay otros casos en los que la Corte ha acumulado muchos casos similares, habría que ver cómo resuelve esos casos. Bien, hay citas conceptuales o temáticas también, como esas citas abstractas, ¿no? Por ejemplo, en las sentencias de la Corte Constitucional abundan las definiciones o las citas sobre acción de protección, sobre debido proceso, sobre habeas corpus, sobre igualdad, etc. Quizá la Corte lo hace con fines educativos, ¿no? En realidad no veo la necesidad de volver a citar esos conceptos. Pero en esos casos lo importante es estar conscientes de que eso no resulta controlante o decisivo. Es decir, esto es obiter dicta nada más, y esto, sin embargo, sí contribuye como guía en la resolución de casos futuros. Y ese es el tipo de citas que ustedes van a encontrar en buena parte de las sentencias en Ecuador, precisamente porque nuestro derecho jurisprudencial todavía ha dado muy pocos pasos. Y en realidad solo en los últimos 2 años la Corte actual ha desarrollado casi el doble de jurisprudencia que la Corte anterior, o que las Cortes anteriores en 10 años. Entonces, también es una cuestión de productividad. Bien, también es bueno hablar de las citaciones caóticas o meramente retóricas, sentencias que no tienen conexión analógica. Esto es importante. Citar cualquier sentencia como si fuera feria, eso no es técnico, ¿no? No se trata de citar cualquier sentencia. Hay que citar sentencias análogas. Luego, incluso hay una pregunta en su examen sobre las sentencias caóticas. Las citas no son relevantes para la parte decisoria de la nueva sentencia. Importante, esas son citas caóticas. Si en realidad yo estoy citando algo sobre, no sé, estoy hablando de la acción de protección y estoy tratando de definir la admisibilidad de la acción de protección, y de paso también hablo del Estado constitucional de derechos y justicia, y quiero explicar el concepto del Estado de derechos y justicia. O sea, eso es pura retórica, ¿no? Y es innecesario. Se cita más de una vez la misma idea sobre el desarrollo jurisprudencial de un derecho en particular.
redundar, algo en lo que era experta la Corte anterior, también no es técnico. Finalmente, se citan desarrollos teóricos sobre derechos y sus núcleos esenciales que en nada contribuyen a la decisión final del caso. Aunque los teóricos del derecho constitucional en España sobre todo hablan de los núcleos esenciales de un derecho, eso no es técnico, eso no es deseable, porque estar definiendo los núcleos esenciales en abstracto, en el cielo de los conceptos, es un problema en la medida que cuando tengamos casos concretos, tendríamos una especie de criterio adelantado, y en realidad ese criterio adelantado no contempla todas las características de los casos concretos. Por eso es que los conceptos deben desarrollarse frente a los casos concretos, ¿no? Bueno, a partir del análisis de jurisprudencia hay cómo elaborar líneas jurisprudenciales. Las líneas jurisprudenciales son algo que ustedes pueden observar a partir del análisis de varias sentencias. Entonces, lo que analizamos aquí es si una corporación judicial, por ejemplo, la Corte, ya tiene un patrón concreto de conflictos. Yo les pregunto a ustedes, ¿conocen algún patrón conflicto de conflictos en la Corte Constitucional? Es difícil, ¿verdad? Porque, como les digo, hay poca jurisprudencia. Sin embargo, ya cuando se logra un desarrollo significativo es más fácil identificar ese patrón, por ejemplo, de conflictos. Hay patrones sobre definiciones conceptuales, pero ¿ustedes conocen patrones sobre casos análogos? Es la pregunta. Aquí obviamente no les gusta a algunos colegas de la Corte Constitucional que yo les diga que no hay jurisprudencia, que casi es inexistente la jurisprudencia indicativa, vinculante, ¿no? Y que lo que predomina es indicativo y conceptual, pero eso no es culpa necesariamente de la actual Corte, sino que los abogados llegamos a la Corte por lo general siempre con los mismos casos, de derechos de servidores públicos, de seguridad jurídica, son los mismos casos, entonces ahí es difícil que la Corte aporte algo nuevo. Las líneas jurisprudenciales se desarrollan a partir de sentencias hito. Una sentencia hito, por ejemplo, la discriminación en el contrato matrimonial, la discriminación en la violencia obstétrica. Aquí me parece que hay una línea jurisprudencial, aunque son diferentes todos estos casos de discriminación contra las mujeres embarazadas. La Corte tiene más de 4 sentencias sobre discriminación a mujeres embarazadas. Y me parece que ahí sí hay una línea, hay cierta analogía entre los casos, aunque en realidad todos esos casos pueden resolverse a partir de aplicación de estándares ya existentes, porque en realidad no hay que ser muy creativos para aplicar directamente normas que prohíben la discriminación cuando las mujeres están embarazadas. Las barbaridades que suceden en Ecuador con la violencia obstétrica están totalmente prohibidas. Igual las barbaridades que suceden cuando se deja sin trabajo, sin ingresos a una persona en situación de vulnerabilidad, una mujer embarazada. Eso es algo en realidad que no necesita mucha ponderación. Bien, y finalmente, ¿cómo interpretar la ratio? La ratio es algo que interpretan ustedes, no es algo que la Corte necesariamente les da, como dije en un principio. Técnicamente es la razón necesaria para decidir el asunto. ¿Dónde la encontramos? No la vamos a encontrar en ninguna parte. Para estar seguros de que encontramos la ratio, no hay que buscarla en partes de la sentencia. Hay que leer toda la sentencia y reconstruirla. Hay 2 concepciones de la ratio, una concepción formalista y una concepción hermenéutica. Yo le recomiendo la concepción hermenéutica. Es decir, no basta con que ustedes busquen la ratio ahí donde la Corte dice, esta es la ratio, sino que es necesario que nosotros interpretemos. Y a veces eso no, va a ser obligatorio cuando las sentencias estén mal motivadas. Por ejemplo, esta ratio que yo les mencionaba de la sentencia de matrimonio igualitario está expresada dentro de la argumentación, pero al final no. Sin embargo, es muy importante lo que hace la Corte al distinguir el tipo de control de convencionalidad, que opera en ciertos casos y en otros no. Bien, la ratio se formula adecuadamente desde la perspectiva de la creación judicial del derecho mediante preguntas adecuadas, dice López. Las preguntas deben implicar los hechos. Por ejemplo, esta es una pregunta típica en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. ¿Hay violación del derecho al buen nombre de un deudor cuando existe un reporte en una base de datos crediticia respecto de una obligación vencida y declarada prescrita? Miren, este tipo de preguntas que hacen referencia con los hechos son las preguntas que permiten identificar la ratio.
Sin embargo, en Ecuador lo que tenemos son preguntas muy genéricas sobre garantías jurisdiccionales. Por ejemplo, el caso de Indulac, que refirió a las acciones de protección, que básicamente tiene que ver con cuáles son los requisitos de admisibilidad de la acción de protección, o qué derechos protege la acción de protección. Conceptos así, preguntas así son muy amplias y no permiten desarrollar ratio. Finalmente, hay argumentos legítimos e ilegítimos para apartarnos de los precedentes. Un ilegítimo, obviamente, la ignorancia o desconocimiento del precedente, la desobediencia, y un legítimo sería que hay disanalogía, que hay una distinción entre ratio y obiter dictum, que hay indeterminación de la jurisprudencia previa, o que es necesario cambiar la jurisprudencia porque simple y llanamente la Corte anterior se equivocó. Bien, esto es algo que quise explicarles a partir de la segunda parte del texto. No sé si tienen alguna duda, les recomiendo que lo lean. Esta segunda parte es importante porque la jurisprudencia reciente está cambiando y porque en su examen complexivo, los que decían examen complexivo, deben manejar muy bien este texto, el texto de López Medina. No sé si tienen alguna duda. En realidad me extendí demasiado, perdón. Bien, si no hay más dudas, entonces espero haber aclarado algunas cosas. No olviden que la tarea deben presentarla esta semana. Y bueno, el examen sería la próxima semana. Doctor, una pregunta, por favor. Buenos días, Paul Tapia, le saluda. El tema del ensayo, tal vez se puede conocer sobre qué va a abarcar, qué puntos o qué tema. A ver. El tema del ensayo del examen final. Ya, un segundito nada más. ¿Dónde estará? A ver. Deme un segundo para revisar acá si tengo cargado eso. Interpretación constitucional. ¿No están viendo mi pantalla o sí? No, doctor. No. Bien. Entonces, el ensayo, a ver, les voy a contar qué temas van en el examen. Primero, hay que estudiar líneas jurisprudenciales, la parte de líneas jurisprudenciales, eso es importante. También es necesario interpretar las citaciones de sentencias. Las citaciones de sentencias. Finalmente, hay que analizar métodos de interpretación consecuencialistas en una sentencia concreta de la Corte Constitucional de Ecuador, que básicamente es la sentencia, es una sentencia de ponderación en realidad. Tienen que analizarla. Y finalmente tienen una parte de ensayo sobre la sentencia de matrimonio igualitario, que deben manejar bien. Aquí lo que deben hacer es identificar la ratio de la sentencia. En realidad yo creo que ya hicimos eso hoy. Bueno, en realidad yo creo que ya hicimos eso hoy. Esa es la parte de ensayo. Sí. No sé si me escucharon. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, bien. Andrea, no se confunda por estas diferencias de métodos, conceptual, gramatical y textualista. En realidad no es algo en lo que enfatiza el texto y lo otro es que puede generar confusión, en efecto. Lo gramatical tiene que ver con el tenor literal, lo textualista tiene que ver con el tenor literal, lo conceptual tiene que ver con el tenor literal. Entonces, no se preocupen, además no vamos a preguntar algo así porque en realidad esa no es una diferencia muy técnica y el autor del texto no la hace. Es mejor hablar de método gramatical, así lo llamaban los franceses. Método textualista es algo más nuevo y método conceptual es algo que desarrollaron los alemanes. Hay diferencias ahí.
Bien, entonces si no hay más dudas, muchas gracias. Doctor Celi, no es una duda sobre clases, perdón, le saluda Janet Mendieta. ¿Sí me escuchan? Ya. Doctor, rapidísimo, no le quiero quitar tiempo. Es por lo de mi tarea que tenía que presentar, que usted me pidió que le mande un correo para poder rehabilitarme, no, y tuve Perdón. problemas. Más tarde le reviso, no se preocupe. Ya, muchas gracias, Tarde, doctor. Que disculpe. tenga un buen día. Hasta luego, Igual. compañeros. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto. Cualquier duda a las órdenes. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias, doctor. Buenos días.